Bienvenidos a un nuevo video más del Profe Vinicio. Esta vez voy a explicar un poco la semana 2 del proyecto 1 Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, que comprende en la semana del 17 al 21 de agosto. Antes de empezar con las actividades, te recuerdo que si no estás suscrito al canal de YouTube del Profe Vinicio, te recomiendo que lo hagas. También déjame tu like y sabes que este video no es nada sin tu comentario. Empezamos. Actividades semana 2. Esta semana trabajarás con asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales e inglés. El tema: desarrollar habilidades para la resolución de conflictos de mi entorno. En la actividad 1, el estrés. Tipos de texto. Quiero trabajarás plenamente en el área de lengua y literatura. Aquí vas a hablar un poco de qué es el estrés, qué es la incomodidad que sientes cuando estás preocupado, asustado, enojado, frustrado o abrumado. Es provocado por las emociones, pero también afecta tu estado de ánimo y tu cuerpo. Es un tema muy importante ahora que estamos un poco en casa debido a la pandemia del COVID-19 y no podemos salir a pasear, entonces nos sentimos un poco estresados. Luego vas a hacer una pequeña actividad. Con tu familia o con una persona adulta que te acompaña, definan juntos las actividades que les ayudan a desestresarse. Luego identifica cuál vas a realizar cada día de la semana. Define una oración, lugar y hora. Toma como referencia la tabla siguiente. Por ejemplo, el día lunes, 15 minutos diarios de ejercicio de respiración. El día martes puedes leer un libro, el día miércoles escuchar música, el jueves jugar con tus hermanos, el viernes conversar con tu familia, el sábado puedes repetir la actividad, leer un libro, el domingo conversar con mi familia. Esto es simplemente un ejemplo para que lo tomes y puedas realizar tu propia actividad. No importa si repites las actividades, lo importante es que te ayuden a desestresarse. Luego escribe un texto corto sobre lo que pensamos y sentimos. También nos ayuda a desestresarnos. Fácil, comienzas a escribir cómo se siente, pues me siento bien o me siento mal y el por qué lo sientes. Y la manera de desahogar nuestras emociones es escribiendo lo que sentimos. Luego vas a trabajar sobre los tipos de texto. Los siguientes tipos de texto son argumentativos, científicos, descriptivos, expositivos, pictoriales e informativos. Los argumentativos son los que modifican la idea de un lector y puedes argumentar con tus propias palabras. Los científicos son los que nos dan nombre basado en ciencias, teorías, conocimientos, etc. Los textos descriptivos, como lo dice en su tema, describen dichas cosas, como por ejemplo la descripción de un animal, de un paisaje, de una ciudad, de una persona, etc. Los textos expositivos nos ayudan con acontecimientos, nos dan ideas de hechos que hayan ocurrido a través del tiempo y aclaran un poco más la situación cuando dan un dato proporcionado. Los textos epistolares son los que nos ayudan a comunicarnos. Son conocidos como cartas, son un tipo de comunicación exclusivamente escrita. Las epístolas bíblicas, por ejemplo, son consideradas las cartas enviadas a las comunidades cristianas por los apóstoles Judas, Pedro y Juan, encontradas en el Nuevo Testamento. Y los informativos exponen hechos, circunstancias u otro tema de forma objetiva, clara y precisa. Luego, vas a escribir una carta felicitando a una persona conocida que haya afrontado con una buena actitud el tiempo de confinamiento y hayas manejado apropiadamente el estrés. Pide ayuda en casa para que puedas enviar la carta. Haz una copia para guardarla en tu caja portafolio. Acá he escrito una carta a un amigo para que la tomen de ejemplo y así puedan hacer su respectivo trabajo. Piensa en un amigo que se encuentre lejos y le pueden enviar la carta. Quizás la carta no la puedan enviar en físico, pero se la pueden enviar por correo electrónico. Entonces te dejo este pequeño ejemplo aquí para que lo leas y puedas realizar tu propia carta. Siempre y cuando expresando tus sentimientos y felicitando a esa persona que se ha cuidado mucho en estos tiempos de pandemia. Actividad 2. Números racionales y su representación. Esta actividad la vas a trabajar plenamente en el área de matemáticas. ¿Sabías que los números racionales son aquellos que pueden ser expresados como una fracción? La letra que identifica el conjunto de los números racionales es la que va a hablar sobre el denominador y el numerador y sobre diferentes tipos de reglas para que puedas representar los números racionales. Acá habla de representación de números racionales en la recta numérica, como podemos ver acá abajo, como ha representado el 7 medio
el 5 medio, el 3 medio y el 1 medio. Aquí en la recta numérica, como ya sabemos, se divide en negativo y en positivo. Obviamente los números negativos los va a ubicar en el lado del negativo izquierdo y los números positivos en el lado derecho. Igual esto lo trabajarás a profundidad con el docente de matemáticas. Luego también vas a trabajar sobre distintas fracciones que se las puede representar como decimales o viceversa. Números racionales que pueden ser expresados por exacto, periódico puro, periódico mixto, fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas, fracciones reductibles, fracciones irreductibles y fracciones equivalentes. Cada una de ellas tendrá un concepto y te dará un ejemplo. Exacto, la parte decimal tiene un número finito de cifras. Como lo podemos ver, periódico puro, la parte decimal se repite periódicamente. Periódico mixto son los números decimales en cuya parte decimal hay una parte periódica y otra no periódica. Esto lo trabajarás a profundidad con el docente de matemáticas. Y luego vas a hablar sobre operaciones con fracciones que son suma y resta, productos de fracciones, cocientes de fracciones y operaciones combinadas. Una vez de haber entendido el tema de matemáticas, vas a trabajar con las siguientes actividades. Dice: le proponemos el siguiente reto del apasionante mundo de los números racionales Q. 1. Investiga cómo está compuesto los números racionales. 2. Resuelve las operaciones combinadas de números racionales y encuentra su respuesta. Y 3. Resuelve el siguiente problema. Entonces acá te lo he traído así de rápido para que te puedas guiar con tus actividades. Investiga cómo está compuesto el conjunto de números racionales Q. Acá te he dejado una pequeña investigación que la puedes leer y con la ayuda de tu docente que te ha explicado anteriormente puedes relacionar la información. 2. Resuelve las operaciones combinadas de números racionales y encuentra su respuesta. De acuerdo a esta operación se supone que ya tienes que haber conversado con tu docente, haber conocido un poco sobre cómo realizar dichas operaciones. Entonces aquí yo te voy a hacer una explicación rápida de cómo resolver esta actividad. Entonces la primera actividad A dice 3,8 menos 0,25 más 1 medio igual. ¿Sí? Entonces la vamos a hacer. Primero hay que hacer que estas dos cifras se conviertan en fracciones. Este 3,8, si se dan cuenta, el 8 tiene como un sombrerito aquí arriba. Esto indica que este número puede ser 10 veces más ese 8. Entonces como 3,88888. Vamos a poner el número sin la coma, 38, y luego lo vamos a restar por el primer número que está aquí. Y como la regla nos decía anteriormente que quedaba en 9, como podemos ver aquí en las operaciones combinadas nos dice que este número siempre se lo dividía para 9, por eso he puesto el 9 aquí. Y luego hago la operación 38 menos 3, 35 y 9. Entonces me queda 35 novenos. Esta fracción pongo el 25 y luego ubico 2 ceros. Se quedaría 100, ¿cierto? 25 sobre 100. Y bajamos el 1 medio. Luego le saco aquí la cuarta para que el número quede más pequeño y así se nos haga más fácil hacer la operación. Entonces la cuarta de 100. Acá te dejo las actividades resueltas para que la puedas relacionar con lo que te ha explicado el docente. Luego el problema dice: resuelve el siguiente problema. Una caja contiene 448 mascarillas, las cuales se deben acomodar en 3 cajas más pequeñas. En la primera se pone 1/8 de total y en la segunda 3/8 y en la tercera 4/8. Acá podemos ver que en la primera caja dice que 1/8 por 448 que nos da un total de 56. En la segunda caja 3/8 por 448 que nos da un total de 168. Y en la tercera caja 4/8 por 448 que es igual a 224. Luego vamos a sumar todas las mascarillas y nos da como resultado 448. Entonces, como podemos dar cuenta, no queda ninguna mascarilla en la caja. Esa es la respuesta. Luego vamos a hablar de la actividad 3, el cambio climático. En esta lectura vamos a hablar un poco sobre el calentamiento global que se da actualmente y que provoca muchos cambios en nuestro planeta. Una vez que hayas leído esto, vas a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué piensas sobre los efectos que el calentamiento global tiene en nuestra vida diaria?
Bueno, pienso que está muy mal. Cada día el planeta se deteriora por los efectos del calentamiento global. Hay más sequías y en ciertos lugares lluvias que provocan inundaciones. Y es muy malo en estos días. ¿Qué imagen elegirías para representar esta idea? La imagen la puedes buscar en internet y una imagen que te llame la atención la puedes colocar como la que yo he puesto aquí. Luego vas a analizar el siguiente planteamiento. Vas a discutir con los miembros de tu familia qué acciones que enfrenten el cambio climático pueden tomar en cuenta para hacerla en casa. Acá he puesto 3 acciones, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar, no arrojar basura en la calle, consumir menos recursos naturales como el agua, la energía eléctrica. Y tú puedes implementar más actividades para poder ayudar contra el cambio climático desde tu hogar. Puedes ayudarte leyendo las páginas 250 y 251 del texto integrado del estudiante de Ciencias Naturales de octavo de Educación Superior del Ministerio de Educación. En actividad 4, las guerras como causas del problema en el mundo. La trabajarás con tu docente de Estudios Sociales. Vas a hablar un poco sobre la pobreza en el mundo, sus orígenes y causas, las diversas causas como el colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones y diferentes factores que contribuyeron a que perdure en el tiempo una situación de carencia extrema de recursos vitales. Vas a leer sobre la delimitación de fronteras y conflictos internacionales en la página 61 y 63 de tu texto de Estudios Sociales del 10º año de Educación Básica. Una vez que hayas leído y comprendido sobre esta situación y esta problemática, vas a realizar un pequeño mapa conceptual denominado las partes del todo sobre el tema de la pobreza. Acá te he dejado un pequeño mapa conceptual para que te guíes y puedas realizar tu trabajo. El objeto dice, indica el objeto a estudiar. Acá he puesto la pobreza. Partes, indica las causas de la pobreza en el mundo. Causas, corrupción, enfermedades, colonialismo, discriminación, esclavitud, pandemias. ¿Cuál es su función? Función, niños trabajando en la calle, muertes de muchas personas, personas sin acceso a la salud y alimentación. ¿Y qué pasaría sin faltar? Si la pobreza en el mundo fuera mejor, pero no existieran muchas organizaciones que benefician a muchas personas, quizás haya más corrupción, sería algo bueno, pero en realidad sería solo imaginario, porque la pobreza a veces reside en la persona. Te dejo acá un pequeño trabajo para que lo puedas realizar como guía. 3. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo han influido las guerras en la pobreza en América Latina? Han influido mucho, ya que se gastan recursos para ayudar a las personas y eso crea una crisis económica. Los empleos se reducen, la pobreza aumenta. ¿Cómo podemos contrarrestar estos problemas sociales? Pobreza, guerras, tráfico de personas, droga, etc. en América Latina. Todo problema social se puede resolver con plática, buena convivencia, sobre todo cuenta el comportamiento que tenga cada persona al relacionarse con cada individuo que lo rodea, así para formar una buena armonía. En actividad 5, el ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Vas a hablar acá sobre el patrimonio cultural de un pueblo. Vas a preparar un pequeño museo en casa. Vas a investigar en tu cuaderno sobre manifestaciones que se crean consideradas como patrimonio cultural. Vas a conversar con tus familiares. También puedes consultar en internet. Escoge un patrimonio tangible o intangible que consideres importante para poder rescatar y recrear el museo en casa. Vas a imaginar y dibuja el patrimonio escogido. Piensa en un nombre para tu museo en casa y socializa con tu familia la idea de lo que tú crees que es un patrimonio para que te puedan aportar en un mejor desarrollo de la actividad. Lo importante es que seas muy creativo y puedas crear tu museo. A continuación te dejo algunos patrimonios culturales de aquí del Ecuador que pueden ser tangibles o intangibles, ¿sí? Quito, la Isla Galápagos, Parque Nacional Sangay, Centro Histórico de Cuenca, Camino del Inca en Quichua, música marimba, tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja de toquí. Y acá te dejo un pequeño concepto de lo que es patrimonio material o tangible y un concepto de patrimonio inmaterial o intangible, para que te guíes y puedas trabajar con tu museo en casa. Y como actividad final tenemos la actividad de inglés, que la trabajarás plenamente con tu docente de inglés. Vas a hablar un poco sobre las comparaciones de la persona, vas a utilizar adjetivos para describir dichas personas. Si el video ha sido de utilidad, no te olvides suscribirte al canal del Profe Vinicio. Hasta la próxima.